Bienvenidos, apreciados hermanos y amigos, a vuestro canal El Estandarte Adventista. Continuando con nuestros estudios acerca de nuestra preparación para el tiempo del fin, hoy vamos a desarrollar nuestra lección de escuela sabática correspondiente al sábado 10 de octubre de 2020, la misma que lleva por título Hulda y el don de profecía. Pero antes de comenzar, queremos tener unas breves palabras de oración. Oremos, apreciados hermanos. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, santo y bendito es tu hermoso nombre, Señor. Te damos gracias por todas tus bondades y bendiciones que has tenido para con nosotros y también por esta hermosa lección de escuela sabática. Te suplicamos que nos ayudes a poder estudiarla, comprenderla y aplicarla en nuestras vidas, pues queremos serte fieles y leales, así como Esdras y Nehemías. Bendice, Señor, a tu pueblo en la ancha faz de la tierra. Guárdalo y protégelo, y especialmente a aquellos que lo están pasando mal por alguna situación que les acontezca. Guíanos, Señor, y danos las fuerzas para seguir firmes en tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pedimos, Padre amado. Amén. Bien, como decíamos, nuestra lección lleva por título Hulda y el don de profecía. El nombre Hulda significa comadreja. Bien, el título es bastante ilustrativo del contenido de nuestra lección, pues nos invita a que contemplemos en la figura de la profetisa Hulda al don profético que poseerá la Iglesia del Señor en el tiempo del fin, pues es en este tiempo final que será derramado el Espíritu de Dios con gran poder sobre su pueblo, y los jóvenes, niños y ancianos profetizarán. Y así como en el pasado la profetisa Hulda era tenida en muy alto honor por el pueblo judío, así también nosotros debemos de tener en un alto grado de consideración y estimación al don profético en nuestra iglesia y no lo menoscabemos o subestimemos, pues en breve, como hemos mencionado, este don profético lo poseerá toda la iglesia del Señor. Me refiero a nuestra iglesia adventista del séptimo día, pues en poco tiempo la lluvia tardía descenderá sobre nosotros, y así como la profetisa Hulda, nosotros saldremos a predicar al mundo con gran poder el mensaje final de Dios, llamado también mensaje del tercer ángel o mensaje de la justificación por la fe. En el párrafo de introducción contemplamos también este mismo pensamiento, pues vemos en su primera parte al rey Josafat instar a la nación judía a confiar en la profecía, pues él declara lo siguiente: Creed al Señor vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y en la segunda parte del párrafo de introducción se nos habla acerca del rey Josías, quien envió de manera especial a 5 personas, tanto de su gobierno como del ministerio sacerdotal, a entrevistarse con la profetisa Hulda, en ese entonces la mujer más alta y honrada del pueblo de Dios. En realidad, hermanos, nosotros debemos de confiar en la palabra profética, o en las profecías más concretamente, y si así lo hacemos, seremos prosperados y bendecidos por Dios. Y esta prosperidad consistirá en que Dios nos otorgará la victoria tanto sobre el yo como sobre el pecado, sobre la marca de la bestia y sobre Satanás. Bien, dicho esto, pasemos a desarrollar las preguntas de nuestra lección. Tenemos un primer subtítulo que dice: Una profeta y educadora. Pregunta número 1. ¿Cómo se llamaba la esposa de Salum y qué diferentes responsabilidades tenía? ¿Y por qué fue una comitiva a preguntarle a la mujer de Salum sobre el futuro de Judá? Bien, de acuerdo al registro bíblico, la esposa de Salum, sacerdote del templo de Jerusalén, se llamaba Hulda. Ella era una destacada y muy honrada mujer en el reino de Judá, pues era reconocida como la voz de Dios en ese tiempo, pues poseía el don de profecía. En otras palabras, en ese tiempo ella era la mensajera del Señor, así como lo eran Juan el Bautista durante el tiempo del Señor Jesús o Elena White allá en los Estados Unidos durante el siglo XIX. Ahora, respecto de las responsabilidades que Hulda tenía, bueno, la Escritura nos señala que ella se desempeñaba primeramente como mensajera o profeta del Señor, y segundo, como responsable de la custodia de las vestiduras sacerdotales junto con su esposo,
el sacerdote Salum. Y esto era así porque en ese tiempo el templo de Jerusalén estaba en reparaciones, debido al abandono y al mal estado en que se encontraba. Esto por la mala gestión de los anteriores reyes judíos, tales como Manasés y Amón, malos reyes de Judá. Por este motivo tuvieron que hacerse reparaciones en el templo, y las vestimentas sacerdotales dejaron de guardarse dentro del templo, valga la redundancia, y pasaron a estar custodiadas por el sacerdote Salum y su esposa Hulda. Tenía pues Hulda altas responsabilidades dentro del pueblo de Dios. Aunque en la siguiente pregunta veremos otras posibles responsabilidades. Ahora, respecto de la subpregunta que nos dice ¿por qué fue una comitiva a entrevistarse con Hulda? Bueno, la escritura nos dice que el joven rey Josías, luego de leer en el libro de la ley las consecuencias que tendría la conducta apóstata del pueblo judío, se da cuenta de que estaban en riesgo de recibir la justa ira de Dios. Así que, humillando él su corazón, llorando y rasgando sus vestiduras de dolor por esta apostasía y decadencia nacional, forma una comitiva para que fueran a preguntar a la profetisa Hulda, mensajera del Señor, si es que Dios llevaría a cabo sus juicios contra su pueblo o habría oportunidad de salvación de estos juicios de Dios. Esta comitiva estaba formada por el sumo sacerdote Hilcías y los oficiales del rey Ahicam, Safán, Acbor y Asaías. Hay que señalar que esta apostasía y herejía nacional fueron heredadas de las infieles gestiones de los reyes judíos Manasés y Amón, pero también de reyes anteriores como Atalía, Ocosías y Acaz, amigos y parientes del rey Acab de Israel. Estos reyes condujeron por malos caminos a la nación judía, de tal manera que en los tiempos del joven rey Josías, Judá se encontraba ya muy lejos o muy avanzado en su apostasía y desobediencia a Dios, tanto que se habían convertido en una hermana de Sodoma y Gomorra, según nos dice Ezequiel 26:49, pues estaban adorando a dioses de Canaán, e incluso anteriormente se les había ofrecido incienso en el mismo templo de Jerusalén. La idolatría pues estaba muy extendida y los pecados del pueblo también, por lo que el joven rey Josías tendría que acometer importantes reformas para reconducir a la nación judía y superar esta situación. Pasemos ahora a la pregunta número 2 que nos dice, ¿qué otra profesión probablemente ejercía la profetisa Hulda, así como lo había ejercido Eliseo? ¿Y qué posición en la iglesia poseía Hulda? Bien, Hulda, además de su profesión de profeta o de mensajera del Señor, suponemos también que ella ejercía la profesión de maestra o educadora de los futuros profetas de Judá, función que anteriormente lo había ejercido el profeta Eliseo, pues en 2 de Crónicas 34:22 se nos dice que Hulda moraba en la casa de la doctrina en Jerusalén, que sería algo así como la escuela de la ley de Dios o la escuela de la ciencia de Dios, esta casa de la doctrina. Este elevado honor de vivir dentro de esta casa o casa de la enseñanza de la ciencia de Dios se debía seguramente al reconocimiento de que la profeta Hulda debería ser una persona muy versada en la ley de Dios, si no, no tendría por qué estar viviendo en la escuela de la doctrina, por lo cual cabe deducir que ella debería ser seguramente allí, en esta escuela o casa de la doctrina, una maestra de la ley de Dios. Ahora, respecto a la subpregunta que nos dice cuál era la posición de Hulda dentro de la iglesia, bueno, la escritura nos dice que esta mujer tenía o poseía el don de profecía, es decir, que ella vendría a ser la mensajera de Dios, pues Dios revelaba su voluntad a su pueblo a través de esta mujer. Y esto era muy conocido allí en Jerusalén, por eso es que el rey Josías, en su intento de conocer la voluntad de Dios, recurrió a esta profetisa para conocer esta voluntad. Entonces, su posición dentro de la iglesia de Dios
sería la de ser profetisa o mensajera del Señor. Tenemos un subtítulo más que nos dice, el espíritu de profecía. Pregunta número 3. ¿Qué le prometió Dios a su pueblo a través de la era cristiana? ¿Y qué le sucede a la iglesia sin este don espiritual? Esta pregunta, hermanos, es sumamente interesante y me gustaría que aquí me prestasen su atención por las implicancias de esta pregunta. Bien, de acuerdo a Joel 2:28, Dios ha prometido a su pueblo el otorgamiento del don de profecía, pues nos dice en este pasaje que en aquellos días se derramará su espíritu sobre toda carne y profetizarán tanto los hijos, las hijas, los jóvenes y los ancianos. Ahora, de acuerdo a la Biblia, este derramamiento del Espíritu de Dios se cumplió primeramente con los apóstoles en el día del Pentecostés. Así nos lo dice San Pedro en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 17. Y esto todos nosotros lo conocemos como el derramamiento de la lluvia temprana, porque fue un derramamiento inicial, pero parcial, del Espíritu Santo. Y notables fueron sus resultados, pues miles se convirtieron con la predicación de los apóstoles. Sin embargo, en el tiempo del fin, se espera que se repita este derramamiento del Espíritu Santo, pero de un modo mayor, pues en Joel 2:28 se nos dice que el Espíritu de Dios sería derramado sobre toda carne, y no sobre algunos, como ocurrió allá en Jerusalén durante el Pentecostés. Y esto es muy significativo para nosotros, pues implica que Dios nos promete que va a derramar su espíritu sobre toda la iglesia. Es decir, Dios va a investir a todo su pueblo con el don de profecía, con lo cual todos seremos profetas, así como Elías, Juan el Bautista o Noé, para predicar el mensaje de Cristo nuestra justicia, más conocido como mensaje del tercer ángel, pues con ese propósito hemos sido llamados, para anunciar al Señor Jesús al mundo entero. Y esto es algo increíble, hermanos. Imagínense ser una iglesia conformada totalmente por profetas, llamados a profetizar en el mundo entero. Y aunque esto parezca difícil de creer, esto es lo que Dios nos promete en el pasaje de Joel 2:28. Y esta misma idea está contemplada en Apocalipsis 22:9, cuando el ángel, hablando a San Juan de la venida del Señor, le dice que él también es consiervo de San Juan y de sus hermanos los profetas, aquellos que estarán esperando al Señor Jesús en su segunda venida. Por eso es que Hulda, la profetisa del Señor, es un símbolo de la iglesia de Dios en el tiempo del fin, poseyendo el don de profecía, tal como ella lo tenía. En el cercano futuro seremos una iglesia con miles de miembros alrededor del mundo profetizando simultáneamente, pues todos poseeremos el don de profecía. Ahora, acerca de la subpregunta de qué le sucederá a la iglesia si no tiene este don del espíritu de profecía, la escritura en Proverbios 29:18 nos dice que el pueblo sin profecía se desenfrena o se pierde. Es decir, la profecía es tan importante para la permanencia del pueblo de Dios que si carecemos de la profecía, nuestra iglesia o pueblo de Dios dejaría de ser o dejaría de existir, porque sencillamente perdería su identidad como verdadero pueblo de Dios. Por eso es que Dios ha provisto para su iglesia el contar con el don del espíritu de profecía para asegurar su permanencia como pueblo de Dios. Y es una característica de la iglesia verdadera el poseer este don. Así lo vemos en Apocalipsis 19:10, que nos dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Es pues un rasgo muy distintivo del verdadero pueblo de Dios el contar con este testimonio del Señor Jesús. En este sentido, nosotros como Iglesia Adventista contamos con la extensa obra de la profeta Ellen White, como un testimonio de que poseemos el espíritu de profecía en nuestras filas. Y creo que no existe ser humano alguno que haya escrito una obra tan extensa como Ellen White, quien escribió más de 100 libros y aún se siguen publicando más obras de ella que quedaron en el tintero.
Creo que no conoceremos completamente la dimensión de la obra de Ellen White, pero seguro que si la comparamos con la obra de otros escritores, veremos que ninguno iguala en cantidad a los libros que ella escribió. Pasemos a la pregunta número 4 que nos dice: ¿qué libros proféticos nos animó el Señor Jesús a estudiar y a enseñar en detalle, y qué bendiciones le esperan al investigador? Bien, encontramos en Mateo 24:15 que el Señor Jesús nos invita primeramente a leer el libro del profeta Daniel, pues él, hablando de la abominación desoladora predicha por el profeta Daniel, nos dice: el que lee, entienda. O el que lee entenderá o comprenderá de qué trata esta abominación desoladora. En otras palabras, el Señor Jesús nos dice que este tema de la abominación desoladora solo lo podrán entender aquellos que lean el libro del profeta Daniel, y por eso el Señor nos invita a que leamos este libro en las Sagradas Escrituras. Como se mencionó antes, la profecía es una luz que nos alumbra cuando el lugar es oscuro, y es justamente por eso que es tan importante el estudio de este libro profético en nuestra formación como pueblo de Dios. Y también por eso es que el enemigo se esfuerza por tergiversar o desacreditar el contenido de este libro. Y a todo el Antiguo Testamento busca desechar, pues así de esta manera quiere impedir que podamos identificar su plan engañador dentro del disfraz de la abominación desoladora. Bien, además del libro profético de Daniel, en el Nuevo Testamento encontramos otra invitación del Señor Jesús para leer otro libro profético, el cual es el libro de Apocalipsis o de la Revelación. Pues en Apocalipsis 1:1 se nos dice de que este libro es la revelación de Jesucristo para que su pueblo conozca las cosas que están por sobrevenir, pues el tiempo de su venida está cercano, y dichosos aquellos que leen este libro. Es decir, son los libros de Daniel y de Apocalipsis los que el Señor Jesús nos invita a leer con especial interés y esmero, pues allí está descrita la información que Dios ha transmitido a su pueblo, la cual necesitará conocer para poder comprender qué hacer en los días finales. La profeta del Señor también confirma esta misma idea que hemos expuesto, pues ella nos señala que debemos leer especialmente estos dos libros proféticos, el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, pero de un modo complementario el uno con el otro, pues en el libro de Daniel los símbolos e imágenes del libro de Apocalipsis se hacen comprensibles con sus relatos históricos vividos tanto por Daniel como por sus compañeros. Ahora, respecto de la subpregunta que nos dice ¿qué bendiciones le esperan al investigador de los libros proféticos de Daniel y de Apocalipsis? Bien, encontramos que en Apocalipsis 1:3 se nos dice que son dichosos y bienaventurados o benditos los que leen y guardan las palabras de este libro. Y en Mateo 10:41 se nos dice que los que reciben a un profeta, bendición de profeta recibirán. Por lo que si leemos o recibimos en nuestras mentes las enseñanzas contenidas en los libros de Daniel y Apocalipsis, entonces recibiremos la bendición propia de un profeta, lo cual es maravilloso y alentador, apreciados hermanos. Y esto último también es algo lógico con lo que estamos afirmando desde el inicio de esta lección, de que en el final de los tiempos, todos los que quedemos vivos y sellados con el sello de Dios, seremos profetas. Y esto tiene relación con el pasaje de Apocalipsis 22:9, que dice que en el final de los tiempos, los que esperen al Señor Jesús serán profetas, lo cual es plausible en la medida de que todos estos profetas serán aquellos que habrán recibido el derramamiento del Espíritu Santo que nos anuncia Joel 2:28, para predicar en toda la tierra al Señor Jesús. Bien, pasemos a la pregunta número 5, la cual está bajo el subtítulo La respuesta para el rey Josías. Pregunta número 5. ¿Cuál fue la funesta profecía de Hulda para Judá y por qué? Hulda, la mensajera de Dios, lamentablemente no pudo dar buenas noticias a la comitiva enviada por el rey Josías, pues su pueblo, la nación judía, indefectiblemente mantendría su propio derrotero y no corregiría su camino de pecado y de transgresión
a los mandamientos del Señor, y por lo tanto recaerían sobre ellos la justa ira de Dios, la cual estaba contemplada en el libro de la ley, más conocido como el libro de Deuteronomios. En Segunda de Reyes 22:15 encontramos la respuesta de esta profeta, la cual dice así: Así dice el Eterno, yo traigo sobre este lugar y sobre sus habitantes todo el mal escrito en el libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a otros dioses, provocando mi enojo con toda obra de sus manos. Mi enojo se ha encendido contra este lugar y no se apagará. En realidad, el pueblo de Judá había llegado muy lejos en su apostasía y aún arrepintiéndose en ese momento, no conseguiría apartar de sí la condenación que se cernía sobre ellos, pues el pueblo no abandonaría sus malas prácticas de pecado. Muy hondo había calado en ellos la herejía como para poder revertir su conducta. El pueblo era ya incorregible y por tanto los juicios de Dios contemplados en el libro de la ley recaerían inevitablemente sobre ellos. Ellen White, comentándonos un poco más acerca de esta condena, nos dice: los sentidos de la nación judía se habían extraviado tanto que ya no volverían a la senda de la justicia de Dios, y por más que se humillaran en ese momento, otra vez volverían irremisiblemente a sus malos hábitos. Sus ojos y sus oídos se habían cerrado y ya no podrían escuchar la palabra de Dios. Se habían convertido en un pueblo de dura cerviz, lo mismo que el Israel del norte, y perecerían, como ya había perecido unos años atrás, este mismo reino, el Israel del norte, a manos de los asirios de Salmanasar y Senaquerib. Pasemos ahora a la pregunta número 6, que nos dice: sin embargo, ¿qué promesa le hizo Dios al rey Josías mediante su profetisa Hulda? Y similarmente, ¿qué necesitamos nosotros hacer hoy? Bien, la profetisa Hulda dijo a la comitiva del rey que aquellos terribles juicios que recaerían sobre la nación judía no ocurrirían en el tiempo del rey Josías, sino que esto ocurriría después que él haya sido llevado al descanso, es decir, después de su muerte. Y esto por cuanto el rey Josías se había humillado ante Dios por los pecados de su pueblo, pues cuando leyó el libro de la ley y contempló la transgresión de su pueblo, y por ende el inevitable juicio de Dios sobre ellos, él, lleno de dolor, rasgó sus vestidos y lloró, para después formar una comitiva y enviarlos donde Hulda para conocer la palabra de Dios ante esta situación. En Segunda de Crónicas 34, 26 al 28, encontramos escrito así la respuesta de Dios al rey Josías: el Eterno, el Dios de Israel, ha dicho: por cuanto oíste la palabra del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste ante Dios al oír sus palabras acerca de este lugar y sus habitantes, y te humillaste ante mí, rasgaste tu vestido y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice el Eterno. Yo te reuniré con tus padres, y descenderás al sepulcro en paz. Tus ojos no verán todo aquel mal que traigo sobre este lugar y sobre sus habitantes. Esta fue la promesa que recibió el rey Josías de Dios por medio de la profeta Hulda. Ahora, acerca de la subpregunta que nos dice: ¿qué necesitamos hacer nosotros hoy? Bien, nosotros también necesitamos reconocer nuestras faltas y pecados y humillarnos ante Dios para pedirle perdón. Es decir, necesitamos arrepentirnos y apartarnos del mal que venimos cometiendo y empezar a comportarnos con justicia y fidelidad a Dios como verdaderos hijos de Dios, pues así podremos tener paz. De acuerdo al texto de Miqueas 6:8 encontramos escrito lo siguiente: oh hombre, el Señor te ha declarado qué es lo bueno y qué es lo que pide de ti, solamente actuar con justicia y andar humildemente con tu Dios. Es decir, hermanos, solo una cosa nos pide Dios, y es que actuemos con justicia y con humildad de corazón. Pasemos ahora a la pregunta número 7 bajo el subtítulo Enseñando las profecías. Pregunta número 7. Así como Hulda, ¿quién fue considerado profeta? Y como imitadores del profeta de Galilea, ¿qué labor nos espera hoy?
Así como la honorable Hulda, también hubo una persona que fue considerada por la nación judía como un profeta de Dios, y es nuestro Señor Jesús, ya que el pueblo judío, al ver todos los milagros y señales que realizaba el Señor, declararon, según Lucas 7:16, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Esta era una declaración unánime que se oía desde todas las clases sociales de esa nación, y todos ellos buscaban un lugar para escuchar las palabras de vida de Cristo Jesús. Y así también lo había anunciado Moisés, unos 1400 años atrás aproximadamente, de que en el seno de Israel se levantaría un profeta así como Moisés. Ahora, respecto de la subpregunta que nos dice, ¿qué labores nos esperan hoy? Bien, de acuerdo al texto de Apocalipsis 10:11, hoy nos toca también profetizar, porque así está escrito, debes profetizar de nuevo ante muchos pueblos, reyes y naciones. Este es pues el gran cometido que hoy nos toca desempeñar, tanto como iglesia como de manera individual. Y así como Hulda y el Señor Jesús profetizaron en su tiempo, hoy también debemos denunciar la palabra profética de Dios ante el mundo que no le conoce. Y dado que hoy gozamos de las ventajas de las redes sociales, entonces podemos realizar esta tarea con más facilidad que antes, llegando a muchos lugares de la tierra sin dificultad. Anunciemos entonces, apreciados hermanos, la segura palabra profética, o más concretamente, el mensaje de Cristo, nuestra justicia, ante el mundo. Sin embargo, antes de hacer esta labor, debemos de prepararnos orando y estudiando nuestras Biblias con atención y esmero. El tiempo que queda para la finalización del tiempo de gracia es corto, apreciados hermanos, y las señales que hoy se suceden en la actual coyuntura de pandemia, crisis moral y económica y desastres naturales a escala global no nos pueden dejar indiferentes. Tomemos pues la decisión de dedicar nuestro tiempo para prepararnos para servir al Señor de todo corazón. Este es mi deseo, apreciados hermanos, en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén.